Muy bien, mis estimados. Se recuerdan nacimientos milagrosos, porque el nacimiento del Señor Jesús es un nacimiento milagroso. Dígalo conmigo, milagroso. ¿Dios puede hacer milagros todavía o no? Claro que sí. Y entonces uno tiene que siempre descansar en la mano de Dios para que Dios, que es poderoso, haga un milagro. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos necesitan un milagro en sus vidas? Pues le digo una cosa. Algunas personas que dicen, no creemos en milagros. Bueno, mire, que le vaya bien. ¿Ok? Porque el asunto es que Dios sí hace milagros todavía. Y porque hay algunos que son unos timadores que están haciendo milagros engañosos, no significa que el Dios es un Dios poderoso. ¿Se dan cuenta? Y ese es justamente el nombre del ángel que viene a visitar ahora a María. Primero vino a visitar a Zacarías, ¿se acuerdan la semana pasada? Zacarías el sacerdote y su mujer Elizabeth. Y dice el versículo 19, dice, respondiendo el ángel, dijo, yo soy Gabriel, dígalo conmigo, Gabriel. Es donde viene Gabriela, ¿no? Entonces, Gabriel son dos palabras. La palabra él significa Dios y la palabra Gabor sería Gibor, realmente en hebreo, significa poderoso. O sea que el ángel tiene un nombre y significa que Dios es poderoso. Dígalo conmigo, Dios es poderoso. ¿Tiene poder Dios o no? Puede hacer lo que quiere, cuando Él quiere. Nadie le va a decir a Dios cuando Él tiene que hacer un milagro, cuando no tiene que hacer un milagro. ¿Se dan cuenta? Dios es poderoso. Es poderoso para salvar, es poderoso para cumplir. Y aquí en este pasaje que vamos a ver, va a mostrar su poder. ¿Se dan cuenta? Y todavía lo puede mostrar con nosotros, porque es Dios misericordioso también. Hanun Berahum Adonai, dice así el hebreo. Dice que Él es lleno de gracia y misericordia. Amén. Y aquí Él va a tener misericordia. Mire eso, ponga atención. Porque el ángel, ¿se acuerda? Ya no ha venido a decir que Dios ha tenido misericordia sobre Zacarías y Elizabeth, que no podía quedar embarazada, pero ahora ha quedado encinta. Así dice el versículo 24, ¿no? Dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, la mujer de Zacarías, y se recluyó en casa por 5 meses. Dígalo conmigo, 5 meses. 5 meses. Han pasado 5 meses. Pero ahora pasó un mes más, y dice el versículo 26, al 6º mes, eso es el embarazo de Elizabeth. Se da cuenta de que no podía dar a luz y que Dios le había quitado su afrenta. Yo le dije la semana pasada que no tener hijos, ser estéril en Israel, era una señal de, que Dios no había bendecido de esa manera. Pero estos eran irreprensibles, dice el versículo 5, ¿no? 6, dice que eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que Dios le había prevenido tener un hijo. Pero aquí ya en el versículo 24 vemos que 25, Dios le ha quitado la afrenta delante de los hombres. Este es el 6º mes y yo le dije que aquí hay varias menciones de ángeles. ¿Se acuerdan que estábamos cantando? Ángeles cantando están, ¿no? Bueno, eso sale de la tradición judía, porque el pueblo judío siempre ha creído en ángeles, aún en el Nuevo Testamento, ¿no? También dice que los ángeles son ministradores de aquellos que serán herederos de la salvación. Su Dios es un rey, y ese rey tiene mensajeros. ¿Qué es lo que tiene? Esos son los ángeles, ¿se da cuenta? Y aquí hemos visto la mención de un ángel, el versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías en el versículo 14, el versículo 19, dice, respondiendo el ángel, le dijo, en el versículo 11 dice también, y se le apareció un ángel del Señor. Pero aquí dice que este es el 6º mes, y el ángel Gabriel, nuevamente la mención de un ángel. Yo le dije que el pueblo judío tiene una canción y en Shabbat se hace una comida para Shabbat. ¿Cuántos vieron la película Fiddler on the Roof?
El violinista en el tejado se llamaba, que era la historia de un judío que se llamaba Tevia y sus hijos, ¿no? Y ahí se ve la mesa de Shabbat. Entonces hay unas velas que se prenden, hay un pan que es jala, ¿no? Y también hay una copa de vino, ¿no? Como la copa que nosotros usamos para la cena del Señor. Pero en esa mesa, ¿no? Que se recibe el Shabbat y se recibe que Dios tiene un pacto con Israel, todos los sábados, todos los viernes por la noche pasa esto. Hay una cosa que se llama Smirot Shabbat. Smirot Shabbat, que significa canciones del Shabbat. Y una de esas canciones tradicionales, que siguen siendo las mismas canciones, pues se canta año tras año, Shabbat tras Shabbat. Esa canción se llama Shalom Aleichem. Dice así más o menos la melodía. Shalom Aleichem, Malachei Hashare, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Hamlachim, Hakadosh Baruch Hu. ¿Qué significa esto? Dice así, pase a ustedes, dice, ángeles, ministradores, mensajeros del Dios Altísimo. Y la canción termina, no voy a decirla toda la traducción, pero la canción termina diciendo, vengan en paz, bendíganme con paz, váyanse en paz. Porque hay una creencia que cuando usted está adorando al Dios de Israel, el asunto es que esos ángeles van a venir. Y dice que aquellas personas que no los reciben, el asunto es que hay una creencia tradicional, ¿no? Que ellos no van a tener paz. Pero aquellos que los reciben en los ángeles, es como que Dios los va a bendecir con su paz y esa semana van a tener paz. Escúcheme, hay una creencia de ángeles. Hay una creencia de ángeles. ¿Se dan cuenta? Así que es posible, como ya le dije, que Zacarías y Elizabeth hicieron ese tipo de canción. Y María también. Esto puede haber sido otro Shabbat, el que ella hizo esta oración. Y le daba la bienvenida a los ángeles. ¿Ok? Pero ya le dije que una cosa es que usted cante la canción y otra es que se le aparezca un ángel del Señor. En nombre del Dios Altísimo. ¿Se acuerda que la canción decía mensajeros del Dios Altísimo? ¿No? Entonces, mira lo que pasó. El sexto ángel, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios, por Adonai, a una ciudad de Galilea, Galil, que se llamaba Nazaret. Y eso significa, es realmente un juego de palabras, porque se hablaba en Isaías capítulo 11, versículo 1, que de Nazaret iba a venir el Mesías. Vea lo que dice Isaías 11.1. Rápido, vamos para allá, Isaías 11.1. Pero aquí dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. La palabra ahí que se usa es Netzer, de donde viene Nazaret, ¿se da cuenta? Así que Jesús es ese vástago que va a retoñar de las raíces de Isaí. En otras palabras, el Mesías iba a ser un descendiente de Isaí. Y por eso nace en Nazaret. ¿Es coincidencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Coincidencia? No. Dios siempre tiene estos nombres que Él te va tejiendo, estas cosas que Él te va diciendo. Amén. ¿Se da cuenta que Dios está en todas las cosas? Cuando tú abres los ojos y miras el amanecer hermoso, detrás de ese amanecer hermoso, quiero que sepan que ahí está Dios. Y cuando de noche hueles una flor que se abre, el asunto es que, y dejas oler un olor fragante, quiero que sepas que detrás de ese olor fragante que te hicieron percibir, está el Señor. Amén. No estás en otro lugar que sencillamente en el escenario de Dios. Y Dios está prendiéndote las luces. Ahora mismo toda la ciudad está alumbrada, ¿no? Porque Dios te está prendiendo las luces para que te acuerdes que Él te envió a la luz del mundo.
y el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Se da cuenta? Dios está en todo. Dios se muestra por su creación. Y aquí este ángel viene de parte de Dios a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Hay varias cosas que quiero decir porque eso está en el libro de Isaías capítulo 9, 14. Vamos para allá, Isaías 9, 14. Porque esto ya la iglesia lo ha escuchado varias veces, pero hay voces que se levantan contra este pasaje. Y aquí dice que Isaías 9, 14, dije, ¿no? A ver, I'm sorry. Es 7, 14, 7, 14. Dice aquí, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Significa que el Señor les va a dar una señal. Y Neha Alma dice, he aquí la Virgen hará de Yoledet, que significa que concebirá y dará a luz Ben Bekarat Shemo Immanuel, que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Immanuel, ¿de dónde viene la palabra? Imanu, que significa con nosotros, Dios. ¿Se da cuenta? Pero algunos que dicen, mira, esa palabra, la Virgen, es la palabra Ha'alma. Dígalo conmigo, Ha'alma. Ya. Entonces, algunos dicen, no. Dicen algunos, esa palabra virgen no es que era virgen, sino que sencillamente era una jovencita. ¿Ya? Y así van a decir algunos rabinos, ¿no? Que no quieren darle crédito a Jesús. Ni tampoco decir que María tuvo un embarazo sobrenatural. ¿Se dan cuenta? Algunos liberales hacen lo mismo. Entonces iban a decir que esa palabra virgen no es virgen, sino que era una simple joven. Pero acuérdate lo que dice el pasaje. Dice que el Señor les iba a dar una señal, ot, dice el hebreo. Pero ¿cómo va a ser una señal sobrenatural el hecho de que una joven quede embarazada? ¿Es eso una señal o no? No. Que una joven simplemente quede embarazada no es ninguna señal. Porque toda joven que está con el novio o con el esposo, si queda embarazada, eso es sencillamente un acto biológico y natural. Ahí no hay ningún milagro. ¿Se da cuenta? Son lo que están queriendo hacer los liberales y estos rabinos están queriendo decir que no hubo ningún milagro. Así que María no es que tuvo un milagro sobrenatural de ser una virgen, porque sencillamente no era una virgen, sino que era una joven. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero un problema ahí, la palabra para joven en el hebreo es otra palabra, es la palabra nagá, que aparece en el Talmud, nagá. Pero aquí la palabra es ha'alma. Escuche, ¿cómo era? Ha'alma. Pero la palabra para jovencita es nagá. ¿Se da cuenta? Esas son dos palabras diferentes. Después otros dirían así, si Isaías quería decir virgen, entonces también hubiera usado la palabra betulá, ¿no? Pero el Talmud nos revela que la palabra betulá es también usada por la palabra nagá, que habla de una joven, ¿se dan cuenta? Pero la palabra que usa Isaías es la palabra ha'alma, dígalo conmigo, ha'alma. Entonces ella era una virgen, ¿qué es lo que era? Una virgen. Y esa palabra virgen tenía que ver con el contexto de que algo había sido oculto, en otras palabras, que ella no había tenido relaciones sexuales, que no había sido descubierta. Eso es lo que significa. Así aparece también esta palabra, ha'alma, en el Talmud. Así que ha'alma no es otra cosa, verificada por la escritura y verificada por las escrituras rabínicas, que una virgen. ¿Qué es lo que era? Una virgen que no había conocido varón. Porque esa palabra ha'alma tiene la idea de esconder. Algo que no ha sido descubierto. Una muchachita que no ha sido descubierta. Eso es lo que significa. Otros van a decir, bueno, el contexto de Isaías 7:14
no habla del Mesías. ¿Se dan cuenta? No, pero escúcheme, eso es lo que Mateo nos está diciendo. Que el cumplimiento de lo que dijo Isaías es que esto va a ser el Mesías que van a ser de ella. ¿Se dan cuenta? Pues aquí vemos que el ángel viene a esta virgen, ella está desposada, es decir, que está comprometida con un varón, él se llama José, él es de la casa de David. Y en el judaísmo, ciertamente José no es el padre biológico. Algunos van a decir así, ¿no? Y eso también entre judíos que no quieren creer, ¿no? Porque si hay judíos que sí creen, ¿se dan cuenta? Que Jesús es el Mesías. Pero ellos dicen así, no, mire, el Mesías tenía que ser del linaje de David. Y por tanto José, como no es el padre físico, ¿verdad?, de Jesús, entonces Jesús no califica porque el padre es el que le da la herencia legal, ¿no? Pero, escuche esto, nuevamente en la tradición judía, aunque alguien no sea el padre físico, todavía es el padre en un sentido moral y en un sentido de crianza. Y por otro lado, María era de la casa de David. Y por cierto, en el judaísmo, hasta el día de hoy, la manera de verificar que alguien es judío es porque la madre es judía. ¿Se dan cuenta? Viene por la madre el hecho. Y pues son los ancestros de la madre por los que viene la verificación de que es judío. Así que si María venía de la casa de David, porque otro pasaje dice que ambos venían de la casa de David. ¿Se acuerda que vinieron a Belén a tomar un censo porque eran de la casa de David? Entonces, pues María es de la casa de David y por tanto Jesús califica para ser del linaje de David. Viene de la sangre de David. Por eso dice, aún el catecismo de Heidelberg, ¿no? Dice que él tomó carne y sangre de María. ¿De quién toma la carne y la sangre? De María, ¿se da cuenta? Porque Dios es el que lo engendra, ¿no? Vea lo que dice aquí. Versículo 28. Entrando el ángel, donde estaba ella, le dijo algo interesante, le dijo, Shalom lach, en hebreo, Habat Ruhama, Adonai imach, Be'arujat, Banashim, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres tú entre las mujeres, ¿no? ¿De dónde sale esta idea de muy favorecida? Por cierto, el ángel no hablaba latín y tampoco María hablaba latín, ¿ok? Tampoco hablaba griego, aunque en los manuscritos más antiguos el texto crítico es griego. ¿Okay? Quiero hacer una aclaración. ¿Por qué razón uso el hebreo en estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que es un lenguaje académico, ¿okay? Aquí tengo en mi mano un Nuevo Testamento en hebreo que fue publicado por la Sociedad de Distribución de las Escrituras Hebreas, pero fue traducido, es una traducción del original griego, eso es el Textus Receptus. Esta es la versión de Salkinson en Ginsburg. En otras palabras, tradujeron todo el Nuevo Testamento en hebreo. Yo puedo cotejar el griego y el español y el hebreo al mismo tiempo. Esto está en inglés. Pero lo que quiero decirles es que esto es una traducción del Nuevo Testamento griego. ¿Me entendió? Entonces podemos saber qué son las palabras. ¿Y por qué es importante eso? ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien hace, y no fue el primer Nuevo Testamento que se hizo así, Kyle Delitzsch, que hizo el Theological Workbook of the Old Testament, otra obra académica, también hizo lo mismo, un Nuevo Testamento hebreo. Pero lo que se trata es de reconocer las frases hebreas que existen en el Antiguo Testamento. Porque de esa manera puedes ver cómo se cumple la Escritura. ¿Te das cuenta? Y esa palabra cuando dice salve muy favorecida, yo le dije Shalom lach, Habat Ruhama, aparece en el Antiguo Testamento.
Ruhama, ¿dónde aparece? En el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 6. Vean lo que dice ahí, Oseas 1:6, ¿no? Acuérdense que Oseas fue mandado a casarse con una mujer que era ramera, ¿no? O sea, que era una mujer que adúltera realmente, que no había estado con su marido. Esa mujer había traicionado a su esposo. ¿Sabe quién representaba a esa mujer? A Israel. Eso dice el 1:2, ¿no? Ve y cásate con una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahí está lo que es la figura. Versículo 6 dice, concibió otra vez y dio a luz una hija, le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama. Ahí está la palabra, Ruhama, ¿se da cuenta? Y Lo significa no favorecida, dice así. Porque sabes una cosa, cuando tú te vas detrás de dioses falsos, el asunto es que Dios te puede quitar su favor y te puede decir no favorecidos. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos quieren que Dios le diga no favorecidos? Hay que mantenerse fiel al Señor, ¿eh? Porque si le hizo eso a Israel, te lo puede decir a ti también. Y mira lo que dice, después de haber destetado Lo Ruhama, concibió Dios un hijo y le dijo, Dios ponle por nombre Lo a mí. Lo significa no, a mí significa mi pueblo. No son mi pueblo, dice el Señor. ¡Wow! Pero no es que era de tu pueblo, Israel era de tu pueblo, bueno, te puede decir también que no es de su pueblo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué puede decir eso? Dios. ¿Se da cuenta? Pero note lo que dice en el capítulo 2, versículo 1 ahí de Oseas. Decir a vuestros hermanos, a mí, que significa mi pueblo, y a vuestras hermanas, Ruhama. Ajá. Significa, son mi pueblo, a mí. Y después dice, vuestras hermanas, Ruhama, es favorecida. ¿Quién te puede devolver el favor? Dios te puede devolver el favor. ¿Y quién te puede hacer su pueblo? Dios te puede hacer su pueblo, nuevamente. ¿Te das cuenta? Por eso hay esperanza para Israel hoy día. Porque aunque algunos digan, no creemos en el Mesías, Dios te puede cambiar el corazón todavía y te puede dar su favor. ¿Te das cuenta? Y te puede bendecir. ¿Sabes que eso puede hacer con sus hijos también? Amén. También te puede dar Ruhama, te puede llamar Ruhama. Pero sabes, hay una clave ahí. ¿Y sabes cuál es la clave? Arrepentirse y creer. Esa es la clave. Porque Dios busca que el hombre se vuelva a Él y que se dé cuenta que Él es el creador, el que te da la vida, el que te da todo. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo no vas a darte la vuelta de amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿Se dan cuenta? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar su palabra, amar su salvación. Porque te va a enviar su salvación, ¿sabes? Aquí está, te la está enviando. Esto es lo que es este pasaje. Porque el ángel le dice, tú eres favorecida. Le dice, qué bendita eres tú. Ahí estaba la bendición de Dios sobre el remanente, cumpliendo que Dios iba a tener nuevamente a su pueblo como a mí, mi pueblo, y como a su pueblo como Ruhama, favorecida, lleno de gracia, lleno de favor. Versículo 29, más ella cuando le vio se turbó por sus palabras, ¿no? Y dice aquí, y pensaba, ¿qué salutación es esta? ¿Qué es lo que me está diciendo este ángel? Y el ángel le dijo, María, no temas, al-tirai significa eso, porque has hallado favor delante de Dios. Por cierto, ¿dónde se halla el favor? Delante de Dios. ¿Sabes? Génesis 6:8, no lo busque, pero dice así, que Noé halló favor delante de los ojos de Dios. ¿Sabe que se halla favor delante de los ojos del Señor? Amén. Algunos creen, ¿no?, que, bueno, el favor no tiene con nada que tú haces, Y yo creo que es así. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Pero sabes que cuando alguien tiene fe, ¿no? Y así es como pasaba en el Antiguo Testamento. Manifestaba esa fe que tenía por medio de lo que hacía.
Así Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Se da cuenta? No es que se salva por obras, se salva por medio de la fe. ¿Ves? Pero si tú tienes fe, escuche, ¿qué dijo Santiago en el libro de Santiago? La fe sin obras es ¿qué cosa? Muerta. Si tú no demuestras tu fe por medio de lo que haces, el asunto es que tú no tienes fe, es lo que está diciendo Santiago. Así que Dios va a mirar tu fe, ¿se da cuenta? ¿Y cómo la va a mirar? Por medio de lo que haces, ¿se da cuenta? Y eso es lo que había pasado. Yo creo que la gracia y el favor había venido, no solamente porque Dios se lo había derramado a María, pero porque Dios había visto que ella era una mujer temerosa del Señor. Así como Zacarías y Elizabeth amaban al Señor con todo su corazón, no de una manera perfecta. Todavía tenían que ir al templo a hacer sacrificios, ¿se da cuenta? Por sus pecados. ¿Ya? Pero todavía amaban al Señor y creían en el Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Pues mire, cuando usted ama al Señor, lo demuestra por lo que hace. Dios mira lo que hace y te extiende su favor. Eso es lo que significa. Por eso el ángel le dice, mira, Dios te ha dado su favor, te ha venido a visitarte y está reconociendo. Como dijo, ¿se acuerda del ángel le dijo a Zacarías, versículo 13, dice, tu oración ha sido oída. ¿Tu oración ha sido qué cosa? ¿Cómo dicen algunos que no hay que hacer nada? Sentarse en el lazy river de la salvación y entonces llegas hasta el cielo. No, querido, aquí es el tiempo para orar, es el tiempo para creer, es el tiempo para depender, es el tiempo para amar al Señor, es el tiempo para caminar con el Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado estarán conmigo. Es que caminas con el Señor, ¿te das cuenta? Cuando tú caminas con el Señor, hay alguien que te está mirando. Hay alguien que te está escuchando y te extiende su gracia y su favor. Eso es lo que pasó con María. María era parte de ese remanente que amaba al Señor, que anhelaba la salvación del Señor. Entonces el ángel le dice, el versículo 30, el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado favor delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con María? Un milagro. Dígalo conmigo, milagro. ¿Qué va a pasar? Mire, la Biblia habla de milagros. ¿Ya? Yo le dije eso. De hecho, Isaac, el nacimiento de Isaac en Génesis 18 fue una obra milagrosa. El nacimiento de Sansón en Jueces 13 fue una obra milagrosa. El nacimiento de Samuel en 1 Samuel capítulo 1 hasta el 2:10 es una obra milagrosa. El nacimiento de Juan el Bautista, que lo vimos la semana pasada, es una obra milagrosa. Y ahora el nacimiento de Jesús es una obra milagrosa. Dios hace milagros. Y aquí está esto, que ella iba a conseguir, iba a dar a luz un hijo, pero ella no había conocido varón. ¿Se da cuenta? Ahí hay un milagro. Ella es una virgen, ¿se acuerda? Que está oculto, que no ha sido descubierta. Y dice que va a concebir en su vientre, va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ben Elión. Y Adonai Elohim, el Señor Dios, le dará el trono de David su padre. Él es descendiente de David. Él es descendiente de David. Por cierto, algo que quiero decirle, porque dice aquí el versículo 31, dice que ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo lo llamarás? Dígalo conmigo. ¿Cómo lo llamarás? Jesús. Ahora escúcheme. Hay algunos que están diciendo que no hay que decirle el nombre Yeshua a Jesús. ¿No? Pero ¿sabe lo que es la palabra Jesús? Sencillamente la traducción hispana que usted tiene de la Reina Valera, ¿no? O de otras versiones de la Biblia, Nueva Versión Internacional, Nueva Biblia de las Américas, etc. Del griego. El griego es Jesús, ¿no? Entonces algunos dicen, no le llamen Yeshua. Yo escuché a Will Graham
que ha hecho toda una carrera de todos los escándalos que hace los Maldonado. ¿A quién le interesa eso? Pero a él le interesa porque el asunto es que él gana publicidad y gana personas que lo siguen. Entonces él dijo, mira, si alguien le llama a Yeshua, ahí no es. Digo, pues aquí estoy yo para decirle que a él y a Tom Pennington de Grace Community Church, que era de Grace Community Church, que lo que están haciendo es antisemitas. Porque si todo el pueblo hispano lo puede llamar a Jesús, Jesús, y es correcto, ¿por qué los judíos no pueden llamarle a Jesús en su idioma original, Yeshua? Porque así aparece en esta obra académica, Yeshua, ese es el nombre de él, en hebreo. Es la traducción del griego Jesús, pero en hebreo. ¿Pueden los portugueses tener su traducción de la Biblia y llamarle a Jesús como le llaman los brasileros? ¿Sí o no? ¿Pueden los hispanos tener la Reina Valera y llamarle a Jesús? ¿Sí o no? ¿Y por qué no pueden los judíos llamarle Yeshua? Pues déjame decirle, aquí tengo un libro que se llama Jesús, de David Flosser. Aquí está el nombre arqueológico de Jesús. Esto es lo que se ha descubierto en la arqueología. ¿Ven el nombre? Lo alcanzan a ver todos. Yeshua. Ese es su nombre. ¿Que lo podemos llamar Jesús? Sí, claro. Dejan a los judíos llamarlo Yeshua. No hablen tonteras, No sean antisemitas, no sean discriminadores. ¿Se dan cuenta? El nombre solamente significa que Él es salvación. Así decía la tradición hebrea, así decía la Torah, así decía el Tanaj, así decía Isaías, he aquí Dios es mi salvación. Amén. Así que cuando alguien dice es Yeshua, está diciendo que sencillamente Dios ha cumplido su salvación. Él ha venido a ser el Salvador, no solamente de Israel, ha venido a ser la salvación de las naciones. Y Dios le ha prometido el trono de David, su padre, dice que Él va a reinar, versículo 33, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Ruach HaKodesh, esa es otra palabra que aparece en el Antiguo Testamento y aparece en la tradición judía. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, Gebuhat, ¿se acuerda cómo se llamaba el ángel? El poder. Dios es poderoso, se llamaba el ángel Gabriel. Dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Ben Elohim, significa el Hijo de Dios. Jesús iba a ser un santo ser. ¿Qué es Jesús? Santo. ¿Qué es? Santo. Y Él va a ser el Hijo de Dios. ¿Por qué se usa esa palabra? Porque el Salmo hablaba de que Dios tiene un hijo. Proverbios dice, dime cuál es el nombre de su hijo. O sea, que Dios tiene un hijo. Versículo 36, y aquí tu parienta Elizabeth también ha concebido en su vejez. Este es el 6º mes para ella, a la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y eso nos recuerda, Hayipalem me Adonai Dabar. Nos recuerda el nacimiento de Isaac. ¿Se acuerdan que Sara se rió en Génesis 18? Porque dijo, no, si yo soy una mujer muy vieja, ¿cómo voy a tener a luz? Voy a concebir y dar a luz. Y se ríe, ¿no? Pues le gusta eso, que le dudes al Señor o no. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Sara, ¿por qué se está riendo? Le dijo a Abraham, ¿no? Dijo, ¿por qué se ríe tu mujer? Pero nada hay imposible para Dios. Dígalo conmigo, nada hay imposible para Dios. Hoy día se celebra la fiesta de Hanukkah, una fiesta de milagros, porque fue una manera milagrosa que el pueblo judío pudo recuperar el templo. Y si no hubiera habido una historia de Hanukkah, ahí en el periodo testamentario, no había Mesías que iban a nacer, no hubiera habido pueblo judío, José y María y todos estos que estamos viendo. Pero sabe una cosa, Dios es un Dios de milagros y no hay nada imposible para Él. Y por eso ese grupo de rebeldes recapturó el templo y lo dedicó, eso significa Hanukkah, dedicación, y lo dedicó para Dios. Tiempo, hermanos, para pensar en que Dios todavía puede hacer cosas imposibles para nosotros. Y es un tiempo para dedicarnos para el Señor. Amén.
y recordar que Él nos ha bendecido con el Jesús, con nuestro Mesías, y si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con Él? Versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esa palabra es interesante porque en hebreo es Hineni. ¿Sabe quién dijo Hineni? Abraham dijo Hineni. Heme aquí. Y después, ¿sabe quién dijo también? Samuel lo dijo. ¿Y sabe quién? Isaías también dijo, heme aquí. Y aquí está María. Y sabe cuando el Señor Jesús le dice a él, no, que él va a tener que ir a la cruz. Él dice, Hineni. Señor, que no sea conmigo como yo quiero, sino como quien, como tú quieres. ¿Te das cuenta? Así tenemos que ser nosotros. Ananías luego en el libro de Hechos dijo lo mismo. Ejemplos, ¿no? Hermanos, digamos, Hineni. Señor, henos aquí. Señor, estamos aquí, Señor, para adorarte, para servirte, para amarte, para exaltar tu nombre y para agradecerte por la salvación que nos ha dado en Jesús. Gracias porque Él es el Salvador, no solo de Israel y de todo aquel que cree, pero para todas las naciones que creen y se arrepienten y se vuelven a Él. Gracias porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y gracias porque nosotros hemos venido a ser conciudadanos con tu pueblo, Señor, y parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Pedimos un milagro, Señor, nosotros también. Señor, hay gente que necesita tu sanidad. Señor, ayúdanos, Señor. Y libéranos, muéstranos tu poder una vez más, porque eres capaz de hacer más de lo que pedimos y entendemos. En el nombre de Jesús que oramos, Señor. Amén.